Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que una vez tenemos claro nuestro objetivo, la distribución de entrenamiento que vamos a utilizar y las variables de entrenamiento y cómo ajustar cada una de ellas, vamos a entrar más en materia y vamos a hablar sobre la selección de ejercicios. Hoy es momento de darle forma a esa rutina, pero como siempre os decimos, si no habéis visto el episodio 1 ni el episodio 2, no vais a comprender bien lo que estamos diciendo hoy. Así que darle al canal, revisarlo y empezamos. Así que ha llegado el momento que todos estabais esperando. Y es que vamos a responder a la pregunta de ¿en qué debo fijarme para escoger los ejercicios de mi rutina? Si has venido a este vídeo buscando que te dijésemos cuáles son los mejores ejercicios para cada grupo muscular, siento decirte que vas a llevarte una pequeña decepción, ya que no existe tal cosa, sino que realmente hay 3 puntos claves en los que vamos a tener que fijarnos de cara a escoger los que se adecúen más a nosotros. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es la individualización. Y es que al igual que a la hora de escoger el tipo de rutina que hacíamos nos teníamos que fijar en nuestros objetivos, vamos a hacer exactamente lo mismo a la hora de seleccionar los ejercicios. Dentro de la individualización hay 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero sería las preferencias personales. Este punto es el que más peso va a tener. Y os preguntaréis, ¿por qué este punto es el más importante de todos? Muy sencillo. Que nos gusten los ejercicios que realizamos, lo que va a hacer es que tengamos una mayor adherencia a esa rutina de entrenamiento. ¿Y qué significa esto? Pues una mayor adherencia no es nada más y nada menos que disfrutemos realmente de la rutina que estamos haciendo. Por ende, esto nos va a llevar a otro de los puntos más importantes que ya comentamos anteriormente, que es poder aplicar una máxima intensidad dentro de esa rutina. Si no nos gustan los ejercicios que realizamos, seguramente no nos esforcemos de igual manera. Un ejemplo claro para que veáis esto es si cogemos, por ejemplo, un press de banca libre y un press de banca en máquina. Aunque a priori ese press de banca en máquina es mucho más óptimo porque elimina la estabilidad y ciertos factores más que ese press de banca libre, si la persona, nosotros mismos, disfrutamos mucho más de hacer ese press de banca libre, seguramente seamos capaces de aplicar una mayor intensidad y por tanto progresar más en el tiempo y por tanto exprimir mucho mejor ese ejercicio. El segundo punto a tener en cuenta sería el nivel. Dando por hecho que nuestro objetivo es maximizar las ganancias de masa muscular, si cogemos el ejemplo de una persona principiante, en este caso no sería muy interesante utilizar ejercicios de peso libre versus ejercicios guiados. ¿Por qué? Muy sencillo. En estos ejercicios vamos a estar muy condicionados por dos cosas. Lo primero, por la estabilidad y lo segundo, por el control motor, lo que va a hacer que esa persona no pueda exprimir realmente todo el estímulo. Con esto no queremos demonizar los ejercicios libres, simplemente estamos hablando en un contexto en el que el objetivo es maximizar la hipertrofia. Pero, ¿y si nuestro objetivo fuese otro? Por ejemplo, ganar la máxima fuerza. Esto lo que nos lleva es al tercer punto, el objetivo. Os acabamos de decir que ese press de banca libre no sería lo más óptimo si el objetivo de la persona es maximizar las ganancias de masa muscular. Pero ¿y si su objetivo fuese levantar el máximo posible en ese press de banca o incluso literalmente aprender de forma detallada el patrón motor de ese ejercicio? En ese caso, ese press de banca sería un ejercicio ideal para este objetivo. En resumen, la clave para que un ejercicio sea el mejor para nosotros es que lo primero sea de nuestra preferencia, lo que como ya hemos dicho nos va a ayudar a exprimirlo al máximo y sobre todo que se adecue tanto a nuestro nivel como a nuestro objetivo. Una vez conocemos el primer factor, que sería la individualización, es momento de retomar una pregunta que dejamos en un episodio anterior, en el que hablamos que uno de los factores más importantes para saber si estamos progresando sería la capacidad de sobrecarga. Y es justo de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de nada, es importante conocer qué es esto exactamente. Normalmente la sobrecarga progresiva se asocia a subir de peso, pero en verdad esto va mucho más allá. Consiste en generar un estímulo cada vez mayor. Y esto puede ocurrir por aumentar el peso, como ya hemos dicho, o por hacer una mejor técnica, por hacer más repeticiones, o simplemente porque las sensaciones internas dentro de la serie sean ligeramente mejores que la semana anterior. Al ser este un concepto tan importante, es primordial que comprendas que no todos los ejercicios tienen la misma capacidad de sobrecarga. Es decir, no en todos los ejercicios se puede progresar igual de rápido o tan fácil semana a semana. Un ejemplo muy fácil de ver de esto sería, por ejemplo, comparar unas elevaciones laterales con mancuernas a una sentadilla en multipower. Es obvio que progresar de unas mancuernas, por ejemplo, de 10 a las de 12,5 en laterales es mucho más complicado que añadirle 1,25 por lado a la sentadilla, que prácticamente no lo vais a notar.
Como ya os he dicho, en estos dos ejercicios se ve muy clara la diferencia, ya que no es lo mismo subir de 10 a 12,5 que de 100 a 102,5, porque aunque sean subidas de 2,5 kilos, las sensaciones no son las mismas. Esto lo podemos ver muy claro de forma porcentual, ya que en el primer ejemplo estaríamos hablando de una subida del 25% de la carga y en el segundo de un 2,5. Pero si los ejercicios fueran similares, por ejemplo, un press inclinado con mancuernas y un press inclinado en multipower, ¿sabrías decirme cuál de los dos tiene mayor capacidad de sobrecarga? Bien, pues vamos a analizar punto por punto estos ejercicios para que tengas toda la información y puedas tomar una decisión acorde. Empezaremos hablando de la carga que movilizamos. Los saltos de peso que podamos hacer en un press inclinado con mancuernas siempre van a ser de unos 2,5 kilos por mancuerna, valga la redundancia, todo esto dependiendo del material. Es decir, que mínimo vamos a tener que aumentar 4 kilos o 5 kilos en total. Además, las mancuernas nos van a ofrecer una mayor libertad de movimiento, pero a la vez nos van a obligar a tener mayores demandas de estabilidad. Es decir, tenemos que controlar más el movimiento. Por otro lado, en el press inclinado en multipower podremos realizar subidas ligeramente inferiores utilizando discos de 1,25 o 0,5 si dispones de ese material en el gimnasio, lo que correspondería a subidas totales de entre 1 kilo y 2,5 kilos. En este ejercicio, sin embargo, el patrón de movimiento es guiado, lo que nos va a quitar demandas en estabilidad y no tendremos que prestarle tanta atención al gesto en sí. Una vez tenemos la información de ambos ejercicios, creo que habréis visto ya un poquito más de forma clara que el press inclinado en multipower es ligeramente superior, ya que nos va a permitir hacer aumentos de carga menores teniendo mayor estabilidad. Ya habéis visto que para determinar qué ejercicio tiene mayor capacidad sobre carga progresiva que otra, nos hemos fijado en factores como son la cantidad de músculos implicados, el porcentaje de aumento de carga, el tipo de material y por último, la estabilidad y la facilidad técnica, es decir, cómo de fácil es su ejecución. Por lo tanto, saber con precisión en qué ejercicios nos es más fácil aplicar una sobrecarga progresiva nos va a ayudar a elegir los más adecuados para ello. Pero, ¿por qué es tan importante realmente saber qué ejercicios seleccionar? Pues esto se debe a que muchas veces se comete el fallo de incluir ejercicios dentro de la misma sesión que trabajen el mismo patrón de movimiento, como por ejemplo ese press inclinado con mancuernas y ese press inclinado en multipower que poníamos en el ejemplo anterior. Esto al final nos llevaría a desperdiciar volumen efectivo que podemos aplicar en otros ejercicios que nos ayuden dándonos un estímulo diferente. Este error tiene un nombre concreto y se le llama redundancia, que no es más que, como acabamos de decir, repetir un mismo patrón de movimiento sin que realmente nos aporte un estímulo diferente. ¿Y cómo sabemos si realmente estamos siendo redundantes? Pues antes de nada tenemos que conocer los patrones de movimiento, que vamos a dividir en los siguientes grupos. El primer grupo serían los empujes y aquí podemos diferenciar entre un empuje horizontal, como cualquier tipo de press, y un empuje vertical, ya sea por encima de la cabeza o incluso por debajo. Ejemplos de estos serían, por ejemplo, dentro del empuje horizontal, un press plano en multipower, dentro de un empuje vertical, cualquier tipo de press militar, ya sea con mancuernas, multipower, libre, y el empuje vertical pero hacia abajo podría ser, por ejemplo, unos fondos lastrados. El segundo grupo serían los tirones. Aquí, de igual manera, encontramos tirones horizontales, como cualquier tipo de remo libre o remo en máquina, tirones verticales, como cualquier tipo de jalón, o incluso desde abajo, cualquier remo bajo en el que tengamos que tener nuestro torso ligeramente inclinado. El siguiente grupo sería la triple extensión, que no es más que la extensión del tobillo, de la rodilla y de la cadera de forma conjunta. Este patrón de movimiento es el asociado con las sentadillas y cualquiera de sus variantes, como podrían ser la sentadilla libre, la sentadilla guiada multipower, sentadillas hacks o cualquier tipo de prensa. Después tendríamos las bisagras de cadera, que de nuevo es un único patrón de movimiento y es el asociado a cualquier tipo de peso muerto o sus variantes. No solo pesos muertos como tal, ya que cualquier tipo de extensión de cadera, ya sea en polea baja o en banco romano, también entrarían dentro de este grupo. Ahora hablaríamos de las flexiones y extensiones. La primera sería el codo y ahí tendríamos la flexión de codo, como cualquier ejercicio de bíceps, pudiendo trabajarlo con diferentes angulaciones de nuestro hombro. Contrario a la extensión de codo, aquí hablamos de cualquier tipo de extensión de tríceps, de nuevo teniendo nuestro
nuestro hombro colocado en diferentes posiciones. La siguiente sería la columna, es decir, flexiones y extensiones de columna. Una flexión de columna muy clara es cualquier tipo de crunch abdominal, y una extensión de columna hablamos entonces de patrones en los que trabajemos toda la lumbar. Flexión y extensión de rodilla, también lo vemos de forma muy clara con las extensiones de rodilla en máquina, es decir, las extensiones de cuádriceps y las flexiones de rodilla, que equivaldrían a todos esos curls femorales, ya sean sentados, tumbados o de pie. Y por último, la flexión y extensión de tobillo, que estoy seguro que esta a lo mejor no la conocéis o al menos no la practicáis tanto, que equivaldría a los patrones de movimiento en los que trabajamos el gemelo extendiendo lo que sería el tobillo. El último patrón de movimiento serían las abducciones y adducciones. Ahí tendríamos que fijarnos en dos articulaciones clave, el hombro y la cadera. En cuanto a abducciones, que no es más que alejar el segmento de la línea media del cuerpo, encontramos las típicas elevaciones laterales. Y en cuanto a las adducciones, que es lo contrario, es decir, acercar el segmento a la línea media del cuerpo, el ejemplo más claro son esas aperturas para pecho, ya sea en máquina o en polea. Y después, cuando hablamos de la cadera, las abducciones serían las típicas patadas de glúteo hacia el lateral, y las adducciones no serían más que todo el trabajo que le demos a los aductores, ya sea en máquina, en polea o de cualquier otro modo. Ahora que ya conoces todos los patrones de movimiento, puedes asegurarte de no repetirlos dentro de la misma sesión y que puedes buscar otro que trabaje el mismo músculo pero de una forma diferente y que por tanto logres conseguir otro estímulo. Todo esto es súper importante, ya que no puedes hacer todos los ejercicios que quieras dentro de una misma sesión, sino que esto se va a ver limitado por el volumen total. Entonces, una pregunta que os surgirá es: ¿cuántos ejercicios puedo hacer por grupo muscular dentro de una misma sesión? Nuestra experiencia, una recomendación que os damos es trabajar una sesión entre un rango total de series de 12 a 20, incluyendo todos los ejercicios. También, bajo nuestra experiencia, ya que es lo que utilizamos en nuestras planificaciones, solemos recomendar una media de en torno a 2 a 4 series por ejercicio, lo que nos daría un total de en torno a 4 a 8 ejercicios dentro de cada una de nuestras sesiones. Pero como siempre, esto va a depender, en este caso, como ya dijimos anteriormente, del objetivo de cada uno. Si lo que buscamos es maximizar la ganancia de masa muscular, nos interesaría más una variabilidad de estímulos, es decir, mayor cantidad de ejercicios, por lo tanto, menor volumen de series por ejercicio. Un ejemplo de esto sería una sesión con 16 series efectivas, que si las dividimos entre 8 ejercicios, nos quedarían 2 series efectivas por cada ejercicio. Si por el contrario lo que buscas, como por ejemplo en powerlifting, es adaptarte y aprender técnicamente un gesto de una manera muy correcta para poder movilizar la mayor carga posible, lo que te interesa es exponerte la mayor cantidad de veces posible a este gesto. Esto, en un ejemplo práctico, se traduciría que si por ejemplo hacemos 16 series totales, este volumen se divida entre 4 ejercicios a 4 series efectivas. Y una vez conoces cuáles son los ejercicios que más se adaptan a ti a nivel de gusto, que más te permiten progresar a largo plazo sin que sean repetitivos, y sabes cuántos ejercicios en total hacer, ya tan solo te quedan 2 puntos más para que sepas elegir los ejercicios de tu rutina al 100%. Pero esto lo veremos en el siguiente episodio. Así que chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado mucho, que os haya servido. Y como siempre, ya sabéis que podéis dejarnos cualquier duda por los comentarios, dejarle un like si os ha gustado y suscribiros para más.